tanto funcionó esta estrategia o más bien, qué tanto falló? Vamos a hablar de esto con Jorge Israel Hernández, académico del CIDI y especialista en comunicación. Como siempre, Hola, bienvenido, muy buenas Jorge. tardes, gracias por la invitación. Jorge, pues qué tanto afectó más bien esta situación, una problemática tan grave como la que se enfrenta aquí en la Ciudad de México, que es el acoso sexual contra mujeres, y viene el jefe de gobierno a encabezar un anuncio como este. Mira, hay que dejar algo muy claro. Las ocurrencias no son política pública. Y las ocurrencias no tienen por qué ser relativamente importantes para los medios de comunicación. Es una pena que el anuncio del silbato haya invisibilizado una problemática tan fuerte y se haya trivializado en la cobertura mediática un esfuerzo modesto, si queremos, del gobierno de la ciudad, pero sobre todo una problemática tan seria. Para dar un dato sobre el tema, porque el contexto obliga a que los medios hagan una cobertura responsable sobre la violencia en contra de las mujeres y no trivializar el asunto. Hay una encuesta reciente de la Fundación Reuters que nos indica que la Ciudad de México es la segunda más violenta en el transporte público para las mujeres. 6 de cada 10 mujeres encuestadas denunciaron algún tipo de violencia. CONAPRED tenía un registro un poquito más grande a finales de la década pasada, de 9 de cada 10 mujeres que usaban transporte público en la ciudad percibían o recibían algún tipo de violencia. Dejando a un lado el tema, digamos, simpático, entre comillas, del silbato y la reacción en redes sociales y en los medios, tendríamos que hacer un alto en el camino y ver cómo se está cubriendo el asunto de la violencia en contra de las mujeres, no únicamente en el transporte público, sino en los espacios privados también, la violencia doméstica, la violencia estructural, la violencia laboral. Y los medios se han mantenido un poco al margen de esto. Coyunturalmente nos acercamos al tema, ¿no? Cuando hay una conferencia de ONU Mujeres, o hay marchas, o hay algo que detona el tema momentáneamente. Pero en las coberturas que vemos cotidianamente de los periódicos, de la televisión, de la radio, encontramos que las mujeres son revictimizadas o son minimizadas en las coberturas. Son un sujeto secundario frente al protagonista que siempre es varón. Y encontramos que las mujeres difícilmente son fuente de información, difícilmente aparecen en una fotografía como un actor destacado y protagonista en el entorno social. O sea, sigue prevaleciendo un periodismo de tinte sexista. Un periodismo sexista y que coloca a la mujer como un apéndice del hombre, ¿no? Pero hay, por ejemplo, considerando un entorno así, considerando que hay una cierta predisposición, ¿no?, a discriminar a la mujer, a tratarla de esta manera, ¿qué tan efectivo o qué tan errático más bien fue que Mancera haya resaltado o que haya actuado de esa manera, la estrategia de comunicación? Completamente errático, porque colocas en el centro de la atención algo tan trivial como puede ser un silbato, que más allá del asunto, desde la perspectiva de género, un silbato rosa. 10,000 silbatos rosas para mujeres y silbatos negros para hombres, ¿no? Desde ahí, ¿no? Vamos, partiendo de ahí. Y en segunda, no presenta el jefe de gobierno ni el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México una estrategia integral de combate a la violencia en contra de las mujeres. Y el silbato no lo es. El silbato, por el contrario, coloca la responsabilidad de la defensa en la propia mujer, con una herramienta que nos podrán decir, porque es lo que ahora viene, digamos, en la contrarréplica de la comunicación del gobierno de la ciudad, que ha funcionado en otras ciudades. Seguramente sí, pero como parte de una estrategia integral. Y si vamos a comunicar desde la política pública un combate frontal a la discriminación, a la violencia, al acoso en contra de las mujeres, no podemos empezar diciendo, venga por su silbato. Claro, decía y señalaba a las autoridades, bueno, un dato, ¿no? Más de 200 denuncias en solo 30 días, cuando antes eran denuncias que se daban al año. Va a ser evaluada esta estrategia durante 30 días, pero ahí, ¿qué de toda la situación o de todo el anuncio, qué fue lo peor? ¿Fue un error que el mismo jefe de gobierno lo haya presentado él mismo, que no hayan hablado más personajes femeninos? ¿Estuvo mal la estrategia de un anuncio? Mira, la conferencia no estuvo mal y realmente en el podio podemos ver que había muchas mujeres con mensajes muy duros sobre lo que está sucediendo en la ciudad. Hasta ahí todo iba muy bien. La presentación en la conferencia del Plan 30-100 funcionaba muy bien hasta que apareció el tema del silbato. ¿Por qué? Porque no están comunicando de manera sólida todo lo demás que se está haciendo, si es que se está haciendo algo más, ¿no? Porque, digamos, colocar más policías en los andenes del metro tampoco es una estrategia contundente. Son como estrategias reactivas, pero son no reactivas y muy focalizadas al transporte público. El problema del acoso y la violencia en contra de las mujeres en todos los ámbitos no se reduce al transporte público, no se reduce al espacio público.
Es un problema muy arraigado en prácticas culturales que no se soluciona ni con silbatos, ni con más policías, ni con vagones exclusivos. Esas son medidas temporales que deben de aplicarse en tanto una política pública sólida, con indicadores, se instaura y va generando resultados. En ese momento retiras las temporales. ¿Qué le aconsejarías, y bueno, como especialista en comunicación, cuando se va a lanzar una estrategia de este tipo? Y ojo que hablamos también de un gabinete en el cual también hay mujeres, donde hay una mujer ocupando un lugar muy relevante en la administración, como la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado. ¿Cuál hubiera sido la mejor manera, o cuál sería la mejor manera de realmente tener una estrategia Si tienes una integral política pública sólida, hay que mostrarla. Y hasta ahora no la hemos visto. No se mostró en esa conferencia de prensa. Una política pública integral. Y en ese momento los medios deben de corresponsabilizarse y realizar una cobertura ética y respetuosa del contexto en el que viven las mujeres de violencia en esta ciudad, o en el país en general. Entonces, si tienes una política pública, una parte integral de esa política pública y de su éxito es una comunicación efectiva. De lo contrario, terminas trivializando el tema y aunque eventualmente, no concedo, me parece que no hay una política pública integral en el tema, concediendo que lo hubiera, estás trivializando completamente tu trabajo y por más resultados que quieras anunciar, todo se va a remitir a el silbato de Mancera. Así es, lamentable, y una de las imágenes más lamentables que hemos visto en la semana, pese a la buena intención de una estrategia. Supongamos que es una buena intención, pero con buenas intenciones no se puede gobernar una ciudad con estas carencias y estas necesidades. Pues muchísimas gracias, Jorge Israel, por el análisis. Siempre es un gusto. Igualmente. Gracias, y nos vamos ahora con otro tema también que ha dado mucho que hablar